¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre su coraje y su valor. Muy buenos días a todos nuestros seguidores, a todos los que nos siguen en redes sociales, en YouTube y Facebook, en la página de Unidad Gremial por Nicaragua. El día de hoy queremos seguir haciendo énfasis desde este espacio de participación ciudadana y gremial en cuanto al tema número 1 que estamos remarcando, y es en cuanto a la COVID-19, ya que en este periodo estamos en prácticamente la segunda oleada del repunte de infección. Por tanto, queremos dar a conocer datos del Observatorio Ciudadano en la semana del 21 al 27 de enero, en la que ya se alcanza prácticamente 13,000 casos reportados de contagio, y aproximadamente ya llevamos 3,000 muertes a consecuencias de neumonías sospechosas de COVID. Y además de eso, en esta semana nuevamente aumentaron los casos de contagio, llegando a 164. Se reportan 18 fallecimientos atribuibles a COVID-19. Es por eso que estamos dándole seguimiento a este tema. Estamos haciendo un llamado al Ministerio de Educación, ya que el día de ayer se dio inicio al año escolar, en la que queremos hacer énfasis en que asuman responsabilidad en cuanto a la protección de los niños, tanto así también de los maestros, ya que las aglomeraciones en los salones de clases son evidentes. Cada aula tiene más cerca de 40 niños, y esto hace que el virus tenga un alto nivel de circulación. Por tanto, hacemos un llamado a la responsabilidad a los directores y a las autoridades, principalmente a las autoridades del MINET, a que provean a los centros escolares de agua, de lavamanos, jabón antibacterial, y que los niños guarden en la medida de lo posible su distanciamiento, o que se implemente un tipo de asistencia escolar escalonado, en la cual algunos niños pues participen y hagan presencia en días escalonados de clase para disminuir las aglomeraciones. En este sentido, queremos hacerle llamado también de atención a los padres de familia para que orienten a sus niños en cuanto al lavado de manos, uso de mascarilla, y en la medida de lo posible aconsejarle de que mantengan su distanciamiento social. En el tema número 2 también queremos al MINSA hacerle un llamado de atención en cuanto a asumir la responsabilidad en el tema de las tomas de muestras y las entregas de pruebas a los ciudadanos que hacen uso y que además pagan $150 por las pruebas de COVID a los que van a viajar al extranjero. Las aglomeraciones que se han visto son prácticamente una irresponsabilidad del laboratorio, de los responsables, de los que organizan de forma inadecuada la realización de pruebas, asimismo como la entrega de los resultados. Deberían de implementar algún mecanismo
en el cual se le pueda enviar a las líneas aéreas, ya que piden como requisito tener un boleto para viajar al exterior, pues que les sirva para enviarles directamente la prueba de forma a través de internet, a través de un correo electrónico, previo a que el pasajero viaje del país o salga del país. Esa es una medida que podrían implementar. Queremos seguir exigiendo que liberen las pruebas para que se puedan realizar en laboratorios privados, lo cual vendría a disminuir el precio probablemente, porque los precios que está cobrando el Ministerio de Salud son exorbitantes, están afectando el bolsillo de la gente, de los ciudadanos que con mucho esfuerzo recogen dinero para poder viajar a otros países donde buscando mejores niveles de vida y trabajo para poder seguir manteniendo a su familia. Es exorbitante estar pagando $150 de unas pruebas que fueron inclusive donadas por el BESIE y por Taiwán. Taiwán sigue callando ante este abuso de poder de las autoridades del Ministerio de Salud. Nuevamente estamos haciendo un llamado a que los ciudadanos nos empoderemos y nos concienticemos en el sentido de que en todas las redes debemos de seguir protestando por las leyes nefastas, las leyes que son anticiudadanas, en las que nos imponen callar, nos están imponiendo el Estado policial de hecho. Era de hecho, ahora es de derecho, porque con leyes legalizan el Estado policial y estas leyes solo vienen a menoscabar los derechos humanos. Queremos hacer énfasis en que las leyes del ciberdelito de agentes extranjeros, la ley de cadena perpetua y ahora la ley que van a pasar, que probablemente la van a aprobar con la aplanadora de los serviles del régimen en la Asamblea Nacional, en la que a un sospechoso se le va a prolongar el tiempo de investigación una vez que sea sospechoso de algún delito, desde que era de 48 horas, ahora se va a prolongar desde 15 hasta 90 días. Esto prácticamente, y en el contexto en el que estamos, viene a violar directamente los derechos ciudadanos de la presunción de inocencia. Luego de esto, nosotros estamos en firme protesta por parte de Unidad Gremial como representación gremial en cuanto a la legalización del estado de abuso a los derechos humanos a todos los ciudadanos en Nicaragua. No solo estamos hablando de los ciudadanos que estamos en oposición al régimen, sino a los ciudadanos en general. Y hablando de este tema, pues hacemos alusión a que exigimos la libertad del doctor Manuel Urbina Lara, que se ha convertido en uno de los más de 120 presos políticos que siguen sufriendo abuso policial, abuso de autoridad en las ergástulas del régimen. El doctor Urbina Lara, desgraciadamente, cayó en un accidente de tránsito en donde resultó fallecido un joven al que le estaba dando un aventón, y también él pudo haber resultado fallecido, ¿verdad? Desgraciadamente el régimen, al ser un ciudadano opositor y que ha demostrado firmemente su oposición a todo el régimen y a las leyes nefastas que aprueban en contra de la ciudadanía, pues se han aprovechado en que él siga preso, inclusive cuando él tenía una orden de liberación desde el 27 de enero, donde él ya había hecho un trámite de mediación con la familia del muchacho que en paz descanse, que resultó fallecido en el accidente. Nuevamente estamos
exigiendo la libertad del doctor Manuel Urbina Lara. Bueno, estos son los temas que más pues consideramos de importancia en unidad gremial, por lo que estamos pues haciendo nuestras enérgicas llamados de atención y a los padres de familia pues seguir en el cuidado y autocuido de sus niños y a los maestros de ellos mismos y de los niños. A continuación tenemos el doctor Núñez, va a hacer una pequeña intervención de unos minutos. Después, 5 minutos. Buenos días a todos los seguidores de esta plataforma. Como bien decía la doctora Escoto en su introducción, no podemos dejar nosotros desapercibido el hecho de que todavía seguimos en un contagio comunitario en Nicaragua. Obviamente nos hemos dado cuenta que el gobierno central y el MINSA, que es el órgano que regula la salud en este país, siempre ha dicho mentiras, no ha sido transparente, no sabemos la cantidad exacta de pacientes contagiados, no sabemos la cantidad de muertos, no sabemos la cantidad de pruebas que se han realizado, y todo eso crea una nebulosa y crea incertidumbre en la población nicaragüense. Con todo lo que la doctora decía, yo nada más me resta hacerle un llamado a la población en general que no baje la guardia, que debemos de seguir tomando las medidas de prevención que hasta este momento el pueblo de Nicaragua estoicamente ha demostrado que sí las ha tomado. Sin embargo, hemos visto que se ha relajado un poco estas medidas de prevención y necesitamos que la población retome esto. Y lo primordial es la prevención. ¿Y en qué radica eso? Bueno, lo que se dice y se publica diariamente, y es el hecho de mantener el distanciamiento social entre 1,5 metros y 2 metros, el uso de mascarilla, diferentes tipos que la población se ha apropiado de ellos, y el lavado enérgico de las manos de 20 a 40 segundos. Son las medidas primordiales que hay que tomar en cuenta. Ya el hecho de que se abrieron las clases y no se tomaron las medidas adecuadas en este sentido por el gobierno, nosotros seguimos insistiendo en que los padres de familia y los maestros deben de tomar todas las precauciones que el caso lo amerita. Eso por la parte de la pandemia, que sí nosotros obviamente desde que se inició el primer caso en Nicaragua hemos estado constantemente insistiendo en que el gobierno debe o debió de tomar las medidas correspondientes a esto. Todas las recomendaciones que dio la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, lo que se dio, digamos, en Europa, en esas recomendaciones, implementarlas aquí en Nicaragua. Las organizaciones también médicas del país hicieron recomendaciones, hicieron un llamado al Ministerio de Salud, sin embargo hicieron caso omiso, como es este gobierno en cuanto a la transparencia de dar las indicaciones correctas en las medidas de prevención. Eso con la parte de la pandemia. La otra cosa también que la doctora hacía énfasis en el hecho de todas estas leyes onerosas que vienen en detrimento de la población. Y son leyes antioposición, porque lo que quieren es callar a la oposición, lo que quieren es meter en terror, en miedo a la oposición. Sin embargo, el pueblo ya está decidido y está decidido a hacer un cambio radical. Esta idea de que debemos nosotros seguir en este país socialista, solidario, son mentiras, son apañamientos que hace este gobierno para no tocar los puntos álgidos, que es el deterioro económico que lleva el país, que ya estamos prácticamente en una depresión económica, que esto nos está llevando a una pobreza casi del 50% de la población nicaragüense. Esto repercute directamente en el estado nutricional de los niños, en el estado nutricional de los adultos, etc. Recordemos que la canasta básica anda aproximadamente, según los cálculos, entre 14.000 a 17.000 córdobas.
Y sabemos que el 70% de la economía nicaragüense descansa en la informalidad. Y obviamente esa gente, si no trabaja, no come. No se hizo ningún proyecto de gobierno tratando de ver de qué forma podíamos ayudarle a esta gente, y hemos visto una total anarquía, una total displicencia ante la población nicaragüense. Y no solamente desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista de la crisis sanitaria que ha sido mal manejada, la crisis social y la crisis política. Estamos claros que el embrión de todas estas crisis parte del gobierno central, parte del Carmen, obviamente, porque ellos son los que han maleado a toda la población nicaragüense, son los que han tergiversado, han mentido, y como han mentido y ha permeado prácticamente parte de la sociedad nicaragüense, es que estamos viviendo este tipo de situación. Sin embargo, el pueblo ya está decidido que tiene que haber un cambio. Le está dando una oportunidad a esta tiranía de que se haga a través de elecciones. Sin embargo, no vemos la voluntad política del gobierno de querer dejar o querer dar elecciones como todo el mundo las pide y como en todos los lugares del mundo es una fiesta cívica en los países democráticos. Sin embargo, aquí vemos que no se ha dado, digamos, por lo menos señales de que van a haber elecciones justas, vigiladas, transparentes, una fiesta cívica donde el pueblo nicaragüense se pronuncie. Creo de que la oposición en este momento debe de unir esfuerzos en el sentido de hacer una alianza donde podamos caber todos los nicaragüenses. Y cuando digo esto, hablo de todas las organizaciones de la oposición, partidos políticos, tienen que llegar a un final feliz. Esta novela la tenemos que escribir los nicaragüenses y el capítulo final tiene que ser un final donde salgamos de la tiranía, pero no podemos salir de la tiranía ni podemos salir de esta dictadura con esas posiciones donde mis intereses prevalecen sobre los intereses de la nación. Por eso es sumamente importante, nosotros desde la Unidad Gremial Nicaragüense estamos haciendo un llamado al entendimiento dentro de la oposición. No podemos ir divididos, estamos claros que la división al único que facilita mantenerse en el poder es a la dictadura, y obviamente también sabemos que un abstencionismo masivo a quien también beneficiaría es a la dictadura. Entonces debemos de tomar conciencia, ponernos de acuerdo todas las fuerzas de oposición y tomar el mejor camino posible. Lo demanda la comunidad internacional, lo demanda a grito todos los exiliados que tenemos, que son más de 150.000 en diversos países donde han logrado salir, y lo demanda la población nicaragüense, lo demanda ese 80% de la población que necesita un norte, necesita una brújula, necesita que verdaderamente exista una posición que hable con la verdad, que diga cuál va a ser el camino correcto, aunque tenga sus baches, aunque tenga sus accidentes, que nos puede llevar a la victoria sobre la dictadura. Sigue la población en osadía y resistencia, y nosotros como unidad gremial estamos siempre insistiendo a la oposición a esta alianza. Bueno, y hablando del tema de la unidad, doctor, el día de hoy tenemos con un invitado especial, es el señor Fidel Ernesto Narváez. Él es abogado constitucionalista y el día de hoy pues nos va a hacer un análisis del tema que estamos hablando casualmente hoy, que es el llamado a la unidad, en la que nos va a poner pues los pros y los contras y el por qué se pueden unir o no se pueden unir los intereses o las facciones que están de la oposición para darle a Nicaragua un mejor futuro. Dejamos a Fidel Ernesto, abogado constitucionalista. Muy buenos días, Fidel Ernesto, le damos la bienvenida al programa.
audio. No tienes audio. Audio. Hola. Ah, Hola, ok. hola. Ahora sí. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y quería agradecerles en primer lugar por ser una de esas voces también que desde los gremios, no solamente desde la política partidaria o propiamente dicha, están haciendo una oposición realmente férrea y sin intereses, que son muchas veces los que nos llevan a los caminos equivocados. Por eso los quería felicitar, porque yo he conocido desde el principio este esfuerzo de hacer una sociedad gremial, de hacer una unidad gremial que tenga de por medio principalmente pues una de las principales labores y las más nobles que ha dado todo en esta lucha por una Nicaragua libre, no solamente desde el 2018, sino desde hace muchos años, que son los médicos y las médicas nicaragüenses. En este sentido, yo quería pues, hablar y hacer un análisis un poquito pequeño, por así decirlo, sobre el tema de la unidad de cara a unas elecciones. En primer lugar, yo quería comenzar con el 2018, porque es un precedente muy cercano que tenemos para poder analizar esta realidad que ya dura 3 años. En el 2018, los esfuerzos de unidad y de diálogo y de consenso que existía en ese momento, siempre, no sé si se acuerdan, que siempre pensábamos en el año 2021. Es decir, decíamos que el 2021 eran las elecciones y había unas personas que estaban de acuerdo, otras personas que no estaban de acuerdo con esa fiesta electoral, entre comillas, que se iba a realizar este año. Es decir, este año en cierta manera ya ha sido hablado y discutido porque son 3 años de experiencia en la que hemos visto los rostros más mediáticos, los menos mediáticos, los rostros invisibles y los anónimos totalmente, cómo se han comportado en esta dinámica de la oposición y de la, por así decirlo, de la crisis sociopolítica que tiene a Nicaragua donde la tiene. Los indicadores que han dado, la situación, todos sabemos cuál es. No se la voy a venir a explicar yo, que estoy desde fuera y que tengo mucho tiempo ya de estar, por así decirlo, alejado de la realidad palmaria en Nicaragua, como lo han estado ustedes en primer lugar y de primera mano, principalmente en esta crisis sanitaria. Entonces, este 2021 es un año pensado, es decir, un año que ya lo habíamos meditado, que ya habíamos calculado, que habíamos hecho cuáles eran, por así decirlo, los pros y los contras de lo que iba a suceder este año. Y realmente el pensamiento crítico y la discusión que ha habido durante estos 3 años nos ha visorado un poco lo que significa 2021. Se había dicho que Ortega iba a participar en las elecciones. Ortega va a participar. Se había dicho que no iban a haber cambios profundos en la fiesta electoral. No va a haber cambios profundos. Se había dicho de que la comunidad internacional iba a legitimar al régimen y que por lo tanto se iba a ver obligado a hacer cambios sustanciales. Y hemos visto una comunidad internacional, principalmente en la Organización de Estados Americanos, legitimando al régimen. Hemos visto una comunidad internacional de Estados, como el caso de Taiwán, como el mismo caso de Estados Unidos, y ya no digamos los países europeos, que piden un aterrizaje suave. También ese término aterrizaje suave se viene hablando desde el 2018. Entonces, esta situación del 2021 no es algo nuevo para quienes hemos estado en primera línea y hemos estado discutiendo y tratar de aportar ideas para solucionar este problema que tenemos en Nicaragua. Este año 2021 es una copia fiel y exacta de todo lo que iba a venir si no se lograban todos aquellos acuerdos, todos aquellos planes de desobediencia, todas aquellas discusiones que se vienen dando desde hace 3 años. Entonces, en ese sentido, no nos tiene por qué tomar por sorpresa que se haya incrementado el Estado policial, ni que se haya incrementado unas leyes nefastas, porque realmente yo solamente estoy haciendo el análisis. Realmente eso era lo que iba a venir, porque sabíamos de que si no había un cambio radical, lo que iba a haber era una restauración, es decir, una conservación del régimen e incluso la instauración de un Estado policial. Por eso los exiliados y los presos políticos y las madres de abril son por así decirlo, la imagen exacta de todo eso de que se venía hablando desde el 2018 y de cómo esta dictadura no está dando los pasos para una transición democrática como quieren y como se quería desde lo que se habló el diálogo allá por el año 2018 y todos los esfuerzos
de hablar con el régimen que ha habido en este tiempo. Entonces, el año 2021, esa era la primera conclusión a la que quería llegar. Es un año que ya lo hemos pensado. No vamos a decir nada nuevo sobre lo que está ocurriendo, porque mucha gente lo ha pensado y lo ha dicho. Incluso, como esto se ha visto en cierta manera, mucha gente se ha desincentivado su lucha política y se ha alejado un poco de las posturas que vienen a fortalecer esa visión que ya muchos tenían del año 2021. Iba a ser un año de una farsa electoral, un año donde la comunidad internacional iba a legitimar una dictadura, un año donde iban a haber políticos deshonestos que iban a participar bajo cualquier costo en unas elecciones. Sí, es cierto, siempre está esa parte donde decimos, bueno, y si no participamos y si vamos a las elecciones, ¿qué es lo mejor? Yo siempre creo de que hay una posibilidad de discutir este tema porque en las elecciones un creyente en la democracia, un demócrata de verdad, no puede estar pensando en una salida armada, una salida, por así decirlo, Bueno, no sea. Quería manifestar de que puede haber una discusión alrededor del tema de la participación en las elecciones. Esa discusión va a estar plagada de intereses, porque ese es el principal obstáculo que nos encontramos ahora. Tanto los intereses como la legalidad. Como decía la doctora Marianela Escoto, el problema ahora es que hay una dictadura de derechos, porque una dictadura que a través de la asamblea sandinista, a través de la asamblea orteguista, ha echado a perder una gran parte de la institucionalidad que el país podía o por la que mucha gente venía luchando desde hace mucho tiempo y la ha echado a perder por la borda sin posibilidad de enmendarlo ni sin posibilidad de resolverlo por la vía de las reformas, sino que tiene que haber un cambio radical y un cambio profundo que mucha gente lo expresó a través de una constituyente hace algunos años. Entonces, unas elecciones, una unidad sí es posible, pero una unidad electoral que sea para cambiar o para legitimar o para cambiar el nombre de un régimen o para darle ese oxígeno que viene buscando desde hace mucho tiempo, es una unidad que va a tener futuro a los ojos del régimen, a los ojos de los intereses multinacionales, a los ojos de una mafia político-económica que orbita alrededor del poder de Nicaragua. Y no debemos olvidarlo, que eso sí va a tener futuro. Lo que no va a tener futuro, o lo que no quieren que tenga futuro, es una unidad que refunde el país, una unidad que pretenda con un programa claro, por así decirlo, un cambio radical. Eso lo podemos ver nosotros también en otras latitudes de Latinoamérica, porque no podemos pensar que Nicaragua es un único caso excepcional en el mundo y que otros países no pasan por nuestros problemas. Esos países puede ser el caso de Guatemala, puede ser el caso de Chile en estos momentos. Son países que tienen también la posibilidad de cambiar un sistema a través de la urna. Sin embargo, cuando yo me refiero a una salida y a una unidad electoral, no me estoy refiriendo a la elección de un candidato a presidente, ni a la elección de un candidato único, ni a la unidad de la fuerza opositora, porque obviamente la ley electoral está plagada de una inconsistencia, está plagada de unos vicios que hacen imposible, por ejemplo, que esos 150,000 exiliados que hablaba el doctor Núñez puedan votar en el exterior. Somos el único país de Centroamérica que no permite el voto en el exterior. Esos 150,000 votos y esas familias, esas 150,000 familias son votos menos para la oposición. No pueden votar en el exterior, no pueden crear sus propios partidos políticos y el mismo régimen no les va a dar una casilla política a aquellas propuestas que pretendan un cambio radical y sistémico de la realidad nicaragüense. Entonces, sí tenemos que tener claro de que hay una unidad en la fuerza opositora para una salida electoral, pero que esa salida electoral represente la puerta para ese cambio radical. Porque si esa salida electoral solamente está discutiendo la llegada de un nuevo partido, la llegada de un nuevo candidato, o la llegada de un presidente o una presidenta al poder, pues estamos claros de que el cambio sistémico no va a llegar y que esta crisis se va a alargar durante muchos años. Ahora, la pregunta de oro es, ¿y entonces cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta que existe para poder acabar con la dictadura? Una dictadura
precisamente porque una dictadura no cae desde arriba, como se pretende hacer a través de la unidad electoral. Es decir, no se va a caer una dictadura porque se ponga a un presidente. Está el caso del 90. El caso del 90 es, llegó una nueva presidenta y de verdad se acabó la dictadura, de verdad se acabó la mafia, de verdad se acabaron los grupos económicos y de poder que han dinamitado, si es que ha existido algo de democracia en el país y las instituciones y que son la causa del efecto que ahora tenemos. Entonces, eso es un ejemplo claro para apostar a una salida diferente, a una salida horizontal, una salida gremial. Precisamente es una palabra que a mí me gusta mucho, porque si no hay unidad en las diferentes profesiones, en los diferentes barrios, en las diferentes entidades sociales donde nosotros nos relacionamos, incluso en las organizaciones políticas, pues obviamente la fuerza que va a tener el régimen frente a esta disgregación va a ser mayor. Pero ¿por qué digo esta unidad gremial o esta unidad horizontal? Porque en este caso, si queremos una verdadera alternativa, una verdadera refundación y una salida al régimen, esto no va a venir porque escojamos a otra Chamorro, porque escojamos a otro Juan Pérez o porque venga una persona que desde arriba va a decapitar el sistema. No, porque este sistema tiene más de 50 años de estar llegando a todo y a cada rincón de la sociedad nicaragüense y se ha enquistado en una especie de mafia caudillesca en la que hay una élite política y una élite económica que están más cerca de poner ellos su acuerdo sobre la mesa que de llegar a hacer una transición democrática a Nicaragua. Esos son los intereses que realmente debemos destruir, esos son los intereses que debemos erradicar para que en Nicaragua realmente haya desde abajo una nueva sociedad, una nueva alternativa. Porque si pensamos de que un nuevo apellido o un nuevo candidato va a decapitar y ese pensamiento mesiánico que también se aprovechó Ortega para hacerlo, porque precisamente Ortega es la copia fiel y exacta de cómo el pensamiento mesiánico e hiperpresidencialista, es decir, pensar de que desde la presidencia se puede cambiar toda la sociedad, es lo que nos tiene donde está. Porque, como decía un viejo dicho, no se cambian las cosas desde el gobierno, sino que se cambian desde el poder. Y cuando nosotros no hemos trabajado para construir poder, para construir unidades de gremio que le hagan la contra a esos médicos que están dentro de la mafia utilizando fondos públicos para enriquecerse, que está de presidente en la Asamblea Nacional, donde no hay una separación entre la familia, el Estado, la mafia y los intereses económicos, mientras no hayan esos médicos como vosotros y como muchas otras profesiones, como muchos otros periodistas independientes y maestros que están haciendo una lucha por dar una educación verdaderamente de calidad y apartidista en los colegios, en las escuelas de Nicaragua, mientras no construyamos ese poder desde abajo, en horizontalidad, esa espuma no va a ir subiendo hacia arriba, porque si esperamos que la solución venga desde una simple elección político-partidaria, pues va a estar muy difícil la situación, porque ya sabemos que Ortega no va a ceder en ese aspecto a una presión mientras no exista una verdadera unidad con poder gremial, ciudadana, que tenga claro que el destino de este barco en el que vamos todos es la democratización económica, social, política de Nicaragua, porque no puede haber democratización política si no hay una democratización económica y una democratización del conocimiento, una democratización social en Nicaragua. Por eso los países verdaderamente democráticos son países en donde hay una verdadera democracia de la educación, del conocimiento, donde hay una democracia económica, donde hay una clase media, donde hay unos ingresos, por así decirlo, que fortalece a todos por igual y no solamente fortalece a un 1% o a esas 4 o 5 familias que en toda Centroamérica, no somos el caso aislado, que en toda Centroamérica están dinamitando y parasitando todo lo que es la hacienda pública y las instituciones. Entonces, de esa unidad es la que a mí me gustaría hablar, porque si no hay esa unidad que se destruyó desde hace mucho tiempo, esa unidad en la que se le exige a las personas participar en la unidad simplemente con unas miras electorales y políticas o de apoyo a un candidato, cuando eso se hace, eso lo que hacemos es estar legitimando al orteguismo, porque el orteguismo viene de ahí. El orteguismo no puede ser el ejemplo de una transición democrática cuando
cuando tiene el mismo candidato desde toda la vida, cuando lleva más años gobernando este presidente que muchos otros dictadores en el pasado, cuando su consuegro es jefe de la policía, cuando lesionó y cuando transgredió la ley del ejército para darle otros 5 años de mandato al jefe del ejército, cuando la cadena de mando del ejército se rompió o cuando sus hijos simplemente pasan a ser funcionarios con rango de ministro y que obviamente eso ya lo conocemos en nuestra historia. Entonces, esa construcción de la unidad, que no sea apoyar a mi candidato o apoyar a mi organización política o apoyar a mi partido, es la unidad que a mediano y largo plazo es la que va a sacar a Nicaragua de este atolladero y llevarlo a una verdadera democracia. Porque si no tenemos una sociedad verdaderamente con valores y principios democráticos, que hay que trabajar la educación y la organización en ese sentido, si no la tenemos, pues lo que va a llegar en el 2021, en este 2021, en diciembre, es más de lo mismo, teniendo en cuenta que dándole incluso la posibilidad y el beneficio de la duda a que los nuevos candidatos vayan a cambiar un poco las cosas y que vayan a hacer las cosas diferentes, pero teniendo claro también de que no somos fanáticos, porque para fanáticos ya están los de ese partido, sino que somos personas que tenemos claro que existen unos intereses nacionales, multinacionales, de una élite y un estatus de explotación laboral permanente, porque no soy, por así decirlo, no hay que ser científico, no hay que ser jurista para saber el estado de deterioro en el que se encuentran los derechos sociales y económicos de los ciudadanos, para darse cuenta de que todo este sistema en el que estamos metidos es un sistema que también es el efecto de muchas causas. Y si mientras no ataquemos esas causas, mientras no cambiemos horizontalmente y desde abajo esos patrones que son los que hacen que los políticos y la élite y las mafias tengan esas conductas dictatoriales, no vamos a cambiar a largo plazo el país. Muchas gracias, doctor Narváez, por su intervención y su análisis sobre la situación de la unidad, que obviamente yo creo que la mayoría de la población nicaragüense está clara que la unidad que se está dando ahorita es una unidad de cúpula, no es la unidad que nace en abril y que involucra a la mayoría de la sociedad civil. Sin embargo, estamos claros que la comunidad internacional, como usted bien lo decía, y los partidos políticos nicaragüenses y la oposición está apostando a las elecciones y que hay una cosa que es clara: elecciones van a haber en este año porque es lo que necesita la dictadura para poder legitimarse. Si ya los partidos políticos, la oposición caen en el juego, bueno, habría que valorar en ese sentido qué puede ser la alternativa que tengamos o que tenga la población en este momento. Sabemos que una dictadura es la que corrompe. El Estado, cuando es una mafia organizada, corrompe todos los estratos, todos los estamentos de la sociedad. Si no, estamos viendo que, por ejemplo, la empresa privada, incluso el ejército, la policía, los paramilitares, y por qué no decirlo también la sociedad civil, con esos programas clientelistas que tenía, los han venido sometiendo ideológicamente, de que esta mafia es la que le proporciona el bienestar, que esta mafia es la que le da la salud, que esta mafia es la que le da la educación. Y en ese sentido yo creo que usted tiene mucha razón en el hecho que tenemos que apropiarnos la sociedad civil, pero apropiarnos significa cambiar de mentalidad, porque somos una sociedad civil extremadamente débil, extremadamente clientelista, porque tenemos 50 años o más de estar en ese mismo vaivén. El que está de turno comienza a regalar migajas y nosotros nos conformamos, la sociedad civil, con esa migaja. Obviamente este es un proceso y yo estoy totalmente de acuerdo con usted que el cambio tiene que ser radical. Pero radical significa, la palabra como tal es que debemos de cambiar todas esas conductas y esos métodos que hemos adoptado los nicaragüenses a través de ese clientelismo. Y ese es un proceso que no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Como usted decía, y muy bien, debemos de establecer una educación de calidad donde se le enseñen valores y se le enseñen al individuo no
que esté condicionado por lo ideológico, sino un conocimiento amplio para que él pueda decidir, no como las universidades y los colegios que tenemos aquí nosotros que están alineados y que sirven de trampolín para llegar a esa política corrupta que es la que hemos tenido. Estamos totalmente de acuerdo en ese sentido, pero lo real, lo que está pasando ahorita y lo que va a pasar es que estamos en un año electoral y que en noviembre se van a dar elecciones y la comunidad internacional incita a esa elección para una salida pacífica. Pero el pueblo de Nicaragua está muy claro y ahí es donde yo decía y me refería en mi intervención anterior que no hay una brújula. Hay gente que dice no vamos a ir a elecciones, hay gente que dice hay que ir a elecciones. Cada quien pone su punto de vista. ¿Qué es lo que usted nos puede a nosotros orientar en ese sentido? Porque su intervención ahorita usted decía algo importante, decía de que ir a elecciones es legitimar a la dictadura, porque ya sabemos que tiene controlado todo el sistema electoral y todos los vicios que ya tenemos. Aquí no hay Estado de Derecho, aquí todos los poderes están concentrados en el Carmen, etcétera. ¿Cuál sería la salida? Si el pueblo ha adoptado la insurrección cívica pacífica y dentro de ello es las elecciones con todos los inconvenientes que tenemos, ¿cuál sería la otra salida que le podemos nosotros ofrecer a la población nicaragüense, doctor? Bueno, parece que tuvimos problemas. Fidel Ernesto tuvo problemas y se desconectó. Creo que este tema está muy interesante, doctor, y lo vamos a seguir abordando en un próximo programa. Como conclusión, el día de hoy, pues siempre recordando que los pequeños cambios en participación ciudadana, participación gremial durante coyunturas críticas son las que van a hacer los cambios, la diferencia, y van a fundamentar cambios cualitativos en tomas de empoderamiento ciudadano. Muchas gracias y esperamos nos den like y nos sigan en las redes sociales. Gracias nuevamente. Gracias. Libertad para los presos políticos. Libertad. Libertad para los presos políticos. Libertad. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre, su coraje y su valor.